Okay, so welcome back. Here we are again. This is our second video. In this video, we are going to read these paraphrases, these two tests. Okay, we're gonna we're gonna talk about which is more appropriate, which of the tests, which of the tests are using, for example, synonyms or noun clauses. We'll see. We'll see. Let's take a look at what is in here. Okay, number one. Scientists are not sure if cell phones cause tumors. A very good introduction. But they are looking at two types, an acoustic neuroma, and a glioma. The first tumor doesn't cause cancer, but it can cause hearing problems. The second, a glioma, grows in the brain or the central nervous system. Very good. I like it. Okay. Let's read the second one. Researchers are investigating a potential connection between cell phone usage and different kinds of tumors. Wow, much better. One kind is named an acoustic neuroma. This kind of tumor is on the nerve between the ear and the brain. It's not the cause of cancer, but it may be responsible for other health issues like deafness. Another kind researchers are investigating is a glioma. This is the brain or central nervous system of the human body. Wow. Guys, which one do you like better? Number one or number two? Which one do you think is better? Which one? Let's talk about it. Which one do you think is better? Which paraphrase is better? Read it. You can read it again. Take a look at this. In the second case, there's one. The writer has supplied synonyms for keywords, but the sentence structure is the same. It's too similar to the original and therefore not acceptable. Wow, it's not acceptable. Let me be honest. I totally like the second one. I totally like it a lot more than the first one, sorry. I like better the second one. It's amazing. The synonyms, I like it because they're using synonyms. But the problem is that they're using the same sentence structure. What? They are using the same sentence structure? Okay, let's take a look. Let me see. Let me take a screenshot right here. Let me see. I'm going to make a screenshot. I'm going to take a screenshot from here to there. And we are going to compare the structure. Let's compare the structure. Okay. Number two. Okay, we're going to compare the structure. Okay. It says here, researchers, scientists. Okay. Yeah, they're using synonyms. Look, this is this. What is the synonym of scientists? Researchers. Are investigating, looking. Look, instead of using looking, you're using investigating. Into a possible link between cell phone usage. Look, usage and certain type of tumors and different kinds of tumor. Yeah. Can you see it's the same structure? It's the same structure. They're using synonyms, but it's the same structure. That's too bad.
It is easier. You know, es más fácil parafrasear cuando utilizamos la misma estructura. Sí, es muy fácil. Es muy fácil porque simplemente agarramos una oración, miren, agarramos nosotros, tomamos una oración, scientists, por ejemplo, como esta, scientists are looking into, y sí, nada más vas cambiando, en vez de scientists, buscas un sinónimo de scientist, ¿sí? Buscas un sinónimo del verbo looking, ¿sí? Entonces, y ahí vas cambiando las palabras, sinónimo por sinónimo, pero sigues teniendo la misma estructura, ¿no? De las oraciones. Y eso pues no es aceptable. Entonces, vean cómo en el primero, fíjense aquí dice, scientists are not sure if cell phone customer. Totalmente diferente a la primera oración. Fíjense la primera oración, the first sentence. Scientists are looking into a possible link between cell phone use and certain type of tumors. Es muy diferente. Scientists are not sure if cell phones cause tumors. Es totalmente, la idea es diferente. O sea, la estructura, perdón, es diferente, pero la idea es la misma, ¿no? La idea es la misma, perdón. Entonces, la estructura es diferente. But they are looking at two types. Sí, one type is called. Primero aquí se habla de uno y al final se habla del otro tipo. No, aquí ya estás introduciendo los dos tipos. But they are looking at two types. An acoustic neuroma, and a glioma. The first tumor doesn't cause cancer, y entonces es muy diferente. Entonces, el que es más aceptado es el primero. Pero, ¿cómo yo mejor? Supongamos que el primero sí es el que sí está aceptado. Pero yo, en vez de utilizar scientists en el primero, yo hubiera mejor usado researches. ¿Sí? Bueno, en el primero no se está usando sinónimos, pues úsalos. Usa sinónimos. Yo lo que haría aquí, por ejemplo, vamos a escribir. Cambiaría, por ejemplo, yo cambiaría lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver por aquí. Y podemos ir agregando las palabras, miren. Vamos a ir agregando las palabras. Ahí está. So, researches, por ejemplo. Podríamos cambiar esta. Researches. Bueno, search. En vez de scientists, usemos researches. Me faltó la R aquí. Ahí está, researches. Ahí está. Aquí no están dando. Entonces, usemos por ejemplo, podemos usar los sinónimos de aquí para agregarlos acá y ahí ya lo vamos a mejorar. The researchers are not sure if cell phones cause cancer. A ver, acá está usando cause cancer. Bueno, ¿cómo puedo yo decir cause cancer? Otra forma de decir cause cancer. Bueno, entonces, otra forma de decir cause cancer. A ver, un sinónimo de cause. Entonces yo ya me voy al diccionario. Me voy a ir al diccionario. Y yo voy a buscar, por ejemplo, sinónimo de cause. Vamos a ver. Y a reason. Miren, ahí está. Está buena esta. Reason. Entonces, coloquemos aquí en vez de cause, if cell phones, pero no le queda. Si uso reason, fíjense que no le queda. Perdón, no le queda. Tengo que buscar otra palabra. Miren. Fíjense. Researchers are not sure if cell phones reason tumors. No, no le queda. Entonces, ¿qué tengo que decir? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Fíjense lo que dice aquí. The cause of fire, the root, the origin. Oh, miren, está mejor esta palabra. The origin, the root. Miren, por aquí vi, the root of tumors. Are the root or the origins. Entonces, en vez, mejor de usar reason, yo mejor digo lo siguiente. Researchers are not sure if cell phones are the root or the reason of tumors. Ya lo estoy diciendo diferente. Voy a hacer una pequeña pausa para que termine de hacer lo que se está haciendo aquí en el PDF. Continuamos. Reason no le quedó. Sí es sinónimo. Reason sí es sinónimo de cause. Sí, sí lo es. Pero no le queda. Entonces, ¿qué puedo yo utilizar?
Bueno, entonces puedo usar otro sinónimo, como por ejemplo, tengo aquí, miren, the origin, the root. Pues esa hasta me gusta más. Ok, entonces escribo lo siguiente. Researchers are not sure if cell phones are, puedo decir the reason, ahora sí puedo poner, miren, the reason. O sea, si le queda reason, si yo dejo reason nada más así, miren, vamos a poner por acá, lo vamos a poner. A lo que voy es esto también. Si yo pongo aquí, si cambio cause por reason, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Pero ¿qué sí tengo que agregar? Bueno, el are. Okay, researchers are not sure if, aquí inicia la oración sustantiva, miren. ¿Se acuerdan que vimos oraciones sustantivas con el if? ¿Se acuerdan? Pues aquí inicia la oración sustantiva. Esto que está aquí es una oración sustantiva. Lo vamos a subrayar. Esa es una oración sustantiva. Entonces yo voy a cambiar if cell phones. Además, vamos a hacerlo como oración de una vez con el if. If, vamos a poner if cell phones. De una vez vamos a hacer toda la oración completa como oración sustantiva. Cell phones are the reason. Are the reason. En vez de reason, no solamente puedo usar your reason, miren. Yo también puedo usar the root, coma. Por aquí vi otro sinónimo. Por aquí vimos otro. The origin. O sea, también puede ser the origin. The start point. Entonces, the. So, the origin. Ok. Usa cualquiera de los dos. Y ahí hay más en el diccionario. So, yo puedo decir, if cell phones are the reason of tumors. Ahí está. Bueno, pero no quiero repetir tumors. ¿Qué les dije? Porque yo ahorita dije, hey, tumors es una palabra clave que lo podemos decir de otra forma. Sí, que lo podemos decir de otra forma. O sea, bueno, entonces busquemos sinónimo de tumors. Ya no usemos la palabra tumor. Usemos otra palabra para que se vea diferente. Ok, bueno. Malignant growth, cancer, malignancy, lump. Entonces, vamos a ver qué palabra podemos nosotros por aquí escoger. Dice, tumors, vamos a ver, are the reason of malignant growth. Pudiéramos usar cancer, pero cáncer, sabemos que ya como leímos aquí, cáncer realmente es algo más grave que un tumor, ¿no? No es lo mismo un tumor a un cáncer, no es lo mismo. Aunque sí nos lo pone por aquí, miren, nos pone la palabra cáncer. Si yo le doy clic, cáncer, y voy a lo que significa a disease caused by uncontrolled division of a normal cell part of body. Si me voy yo a sinónimos, pues sinónimo, ¿cuál es el sinónimo de cancer? Dice aquí, malignant growth, cancer growth, tumor. Si lo ponen como sinónimos, miren, tumor en cancer. Pero no es lo mismo, porque hay tumores. Si nosotros somos conocedores del tema, hay tumores que no son cancerígenos. Hay tumores que no son cancerígenos. O sea, no, hay tumores que son benignos y son malignos. Se dividen. O sea, hay tumores que a lo mejor no te van a matar y hay tumores que sí te van a matar. Hay tumores que sí son dañinos y hay otros que no. Entonces yo sí que sí soy conocedor, yo no lo utilizaría como sinónimo la palabra cancer. Mejor usemos malignant growth. Usemos esa palabra. Entonces, en vez de usar tumor o cancer, usemos lo que nos da aquí, ¿sí? Usemos lo que dice malignant growth. Vamos utilizando eso. O puede ser melanoma, pero es que estos, miren, dice aquí carcinoma, sarcoma, melanoma, linfoma, mieloma. Esos son diferentes tipos, ahí ya son diferentes tipos de cánceres. Ay, qué feo tema agarramos, ¿no? Ay, Dios mío, líbranos, Señor. Qué feo tema, pero puede ser que el autor ahí escogió. Bueno, entonces vamos a poner ahí malignant growth. Ay, Señor, por favor, evítanos. El día de ayer, oh Dios, gracias, Señor, porque